Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este segundo episodio de nuestro podcast de Locos de Wall Street Insider, un podcast donde ya sabéis que traemos invitados de todos los sectores para hablarnos de temas en los que sean verdaderamente expertos. Y hoy traemos a un invitado que efectivamente es un experto en un tema que seguro os va a interesar a todos, los fondos de inversión. Jorge, ¿qué tal? La cuenta Fondos a Fondos de Twitter, de X, una de las cuentas más seguidas para precisamente informarse de fondo. ¿Cómo estás? Pues nada, muy bien, Antonio, muchas gracias por invitarme. Es un honor y un orgullo, ¿no?, que estar aquí en LWS, con el estudio que tenéis, que es increíble. Te ha gustado, ¿eh? Muchísimo, muchísimo. O sea, increíble, increíble. Así que muy a gusto aquí contigo. Muy bien. Oye, pues Jorge, nosotros ya nos poníamos cara fuera de las cámaras un par de veces y vamos a tener una charla distendida de algo que a todos nos apasiona, que es la bolsa, los mercados y en concreto los fondos. Pero antes de entrar en materia, bueno, cuéntanos quién es Jorge, cómo surge todo esto de fondos a fondo, cómo se llega a ser una de las cuentas más influyentes en esta parcela. Bueno, yo empecé en el año 2018 invirtiendo en un fondo indexado, justo cuando estalló toda la guerra comercial entre Estados Unidos y China. El fondo cayó muchísimo. Total, que yo digo, bueno, pues hay que ponerse serio, ¿no? Estudiar bien los fondos y total, que empecé a investigar sobre fondos. Lo primero que se me ocurrió fue buscar fondos que fueran consistentes, como por ejemplo Fan Smith, Seilen, el Cal de Morgan, ¿no? Fondos que en el año 2019 lo hicieron muy bien. Luego, en 2020, con todo el tema de la pandemia, el COVID y todo eso, invertí en fondos de tecnología, de China, de salud digital, de energías renovables. Se me dio muy bien también y lo que hice fue cogerme una excedencia de mi trabajo anterior, ¿vale?, durante un año y me saqué el título de asesor financiero. Y ya en el año 2021 también fue bastante bien y en el año 2022 me decidí a escribir una newsletter sobre fondos de inversión y a escribir en Twitter adjuntando enlaces a esa newsletter, con lo cual hubo mucha gente que me consultaba sobre fondos, o sea, empecé a crecer en Twitter y bueno, se me ocurrió la idea de montar una web de análisis de fondos y de análisis de carteras de fondos. Fue bastante exitoso. En la primera semana tuvimos unos 100 suscriptores y bueno, ya eso fue en el año 2022, ahora estamos en el año 2025, llevamos 400 suscriptores interesados en análisis de fondos, análisis de carteras de fondos y nada, aquí estamos. Qué bien, qué bien. Y oye, al final, ¿cómo se te ocurre enfocarlo en Twitter? Porque al final Twitter es una de las tetas redes sociales que también hay muchos haters. ¿Tú no tienes ningún hater o casi ninguno? Yo que te sigo, es raro encontrarse una cuenta sin hater. ¿Eres muy limpio? ¿Te dedicas a ir? Yo es que soy un perfil muy pacífico, o sea, no me meto ahí en polémicas, intento no meterme en polémicas, intento no alimentar al troll, por así decirlo. Sí. Intento no entrar en polémica, intento aportar mi contenido, el valor que yo puedo, pues con hilos de Twitter sobre fondos, que la gente lo valore y no me meto en trifulcas, en polémicas. Hay alguna vez alguno que me ataca, pero bueno, yo... O sea, me lo tomo como que cada uno tiene su opinión, que cualquier opinión es respetable y yo eso, intento no alimentar el troll, no alimentar esa trifulca, esa polémica. Intento ser un perfil más bien eso, muy pacífico, de aportar el valor y quedar en segundo plano y ya está. ¿Te dedicas ya 100% profesional a este proyecto? Sí. O sea, ya dejé la excedencia, le dije a mi jefa que me iba, eso hace 4 años y nada, ahora estoy en esto 100%, sí. ¿Pero eres tú, Jorge, solamente? ¿Ya tienes un equipo? ¿Alguien que te lleva a redes sociales? Yo solo. Es verdad que tengo informáticos que me llevan todo el mantenimiento de la web, pero yo llevo las redes sociales, que realmente es Twitter. Y bueno, y eso, acudo cuando me llaman para entrevistas o podcast, pues acudo yo y ya está. Eso es un poco, ¿sabes? Intento eso, confiar en mí mismo y seguir un poco, pues eso,
aportando valor, vamos. Seguro. Igual que siempre se le pregunta a los jugadores de fútbol y tal, oye, ¿en qué posición empezaste? ¿En qué equipo empezaste? ¿Con qué fondo empezaste? No has dicho con un indexado, pero Sí. al Standard & Poor's 500. ¿Primer fondo cuál fue entonces? O sea, estoy seguro de que fue a un indexado al S&P 500 y creo que fue el Vanguard US 500 Stock, que es un fondo, pues eso, que como todos los indexados, pues hacen lo que hace el mercado. Unos años lo hacen muy bien, otros años lo hace peor. Ese año cayó creo que un 5 o 6%, con lo cual yo además me comí mucha más caída porque empecé en septiembre y cayó en octubre con todo el estallido de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Me llevé una buena leche. Ya me la había llevado antes, en el año 2000, con todo lo de las .com, que yo invertí en, pues eso, en creo que era Yahoo, American Online, Hostia. la española, ¿cuál era? Terra. Terra, me llevé Aquí también hay una buena gente leche. muy joven que seguro no sabe lo que es Claro. eso. Y en el año 2019 ya dije, coño, la primera leche en las acciones.com, la segunda en el indexado SP500, hay que ponerse serio aquí, ¿no? Y bueno, intenté eso, estudiar mucho, sobre todo mirar la consistencia de los fondos, que me parece fundamental, que todos los años o casi todos los años terminen positivo, que tengan baja volatilidad, que tengan una buena relación rentabilidad-riesgo. Creo que eso es fundamental. Uh-huh. Hablaremos largo y entendido de todas esas cosas a lo largo de la entrevista, pero un poco por seguir ahondando en tu persona, si no puedes decir el nombre no lo digas, pero ¿te sigue algún gestor de renombre? ¿Te ha consultado? ¿Te pide información? A ver, yo tengo la suerte de que trabajo en el mundo de los fondos y tengo la suerte también de que hay muchos gestores de fondos que están interesados pues, un poco en dar difusión a sus fondos. Entonces, sí que me siguen gestores importantes, yo también les sigo a ellos y bueno, de vez en cuando hablamos e intercambiamos, porque bueno, es verdad que hay algunos fondos de inversión, por así decirlo, que se gestionan desde España que recomiendo, ¿vale? Uh-huh. Entonces, pues claro, lógicamente estoy interesado en sus carteras, cómo cambian las carteras, y hablo bastante con algunos de ellos. Uh-huh. Qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos a hablar, si te parece, vamos a entrar en un primer bloque que es la industria de los fondos en general, ¿vale? Después entraremos a ver temas de fondos concretos, eso que seguro que todo el mundo es un poco lo que está esperando. Pero, ¿qué piensas de la industria en general? Es decir, ¿crees que hay muchos fondos y que a lo mejor, digo una cifra al azar, el 70% es paja y hay un 30% bueno? ¿O sí hay muchos tipos de fondos que cada uno aporta? ¿O crees que hay muchos que son simplemente marketing? ¿Cómo lo ves? A ver, yo coincido con tu opinión. Creo que hay mucho fondo que es paja, que son fondos de entidades financieras, sin meterme a criticar a las entidades financieras, uh-huh, que hacen su labor y por supuesto lo que hacen es intentar ganar más dinero, uh-huh, que es lo que hace todo el mundo. Yo me dedicaría más a criticar al inversor que no se preocupa de analizar esos fondos, si dan si dan una relación rentabilidad-riesgo adecuada, si superan a los índices, cómo son las comisiones. Pero sí que es verdad que hay un 70% de fondos que son fondos que no aportan de relleno, valor. ¿no? Efectivamente. Hay otros fondos, en cambio, que sí aportan valor en términos de relación rentabilidad-riesgo, en términos de que superan a sus índices, en términos de que tienen caídas menores de las que tienen los índices o las bolsas. Entonces, sí que hay que concentrarse en ese pequeño núcleo de fondos que son buenos. Uh-huh. Pues fíjate, precisamente hablabas de que hay muchos inversores que no se preocupan, ¿no? de mirar la rentabilidad y tal. A mí me da la sensación de que hay mucha gente que invierte en fondo un poco al trantrán, es decir, se preocupa, tengo dinero en la cuenta, voy a mi asesor o mi asesor me llama, oye, ¿tienes aquí 50.000 euros? ¿Tienes pensado usarlo? Oye, pues no, pues mira este fondo y tal. Invierte y que poco menos que lo mira casi nunca o muy, como decimos aquí, de higo a breva. ¿Qué te da la sensación? ¿De que serás un seguimiento? ¿De que lo dejan ahí un poco por inercia? A ver, yo creo que es verdad. O sea, nosotros nos entran muchos suscriptores que vienen de repente, pues por ejemplo en abril entraron muchísimos, porque claro, los fondos que les habían recomendado los bancos cayeron mucho. Claro, con los aranceles y demás.
y es ahí cuando se pegan el susto, ¿no? Pero es verdad que invierten un poco por inercia, por lo que les recomiendan las entidades financieras, que las comisiones son muy altas para lo que realmente de valor le ofrecen a esos fondos, y que yo creo que todavía falta esa cultura financiera de profundizar un poco en analizar ese fondo, que yo creo que es verdad que para un nivel profesional se requieren más conocimientos, pero sí hay una serie de cosas básicas que cualquier persona pueda analizar. Entonces yo creo que sí que falta eso, falta ese seguimiento de los fondos. Es verdad que a no todo el mundo se le puede exigir, oye, que si en el año 2022 Jerome Powell está diciendo que va a subir los fondos, no inviertas en fondos growth, no inviertas en fondos de tecnología, porque no son expertos financieros, pero sí se les puede exigir que sean fondos que cumplan unos mínimos de volatilidad, de relación rentabilidad-riesgo, que superen a los índices o los superen por poco. Un poco esa es la idea, ¿no? ¿No te da la sensación, Jorge, que, por ejemplo, el semáforo que tenemos en España de la CNMV del 1 al 7, de los fondos, incluso por colores, a mí me da muchas veces la sensación de que hasta dificulta la comparación de fondo entre los propios consumidores, entre los propios clientes de fondo, porque no están como bien asentados, no están como bien comparados. Muchas veces tú te encuentras que hay un fondo que a lo mejor una entidad financiera le pone un riesgo 3 y después tú miras las tripas y dices, bueno, si es que realmente, ¿qué consideramos el riesgo? Es decir, un fondo de renta fija de larga duración, que es lo que pasó en 2022. Claro, no, eso es riesgo 2, y ahora en cambio un fondo de renta variable que vaya controlando su drawdown y tal, no, eso es riesgo 7. Yo creo que eso precisamente dificulta también un poco al inversor, y por eso creo que se siente perdido, y a lo mejor por eso precisamente, oye, pues tu servicio le ofrece a eso un poco de cobijo. Estoy de acuerdo, vamos. El fondo de renta fija de larga duración del año 2022 es el mejor ejemplo, que muchas veces será catalogado como riesgo 2, riesgo 3. Obviamente hay que tener en cuenta sobre todo el entorno macroeconómico en el que estamos. No es lo mismo el año 2022 en que suben los tipos de interés y en el que los fondos de renta fija de larga duración o los fondos de tecnología lo van a hacer peor, que un año como el 2024 en el que están bajando los tipos de interés, y eso favorece un poco a los fondos de renta fija de media duración. Entonces, ese baremo que pone la CNMV o en los folletos que se pone, yo creo que no es real y que hay que informarse un poco más, con todo el respeto a la CNMV, obviamente, pero yo creo que se necesita un asesoramiento financiero, más que... Y realmente también incluso en las entidades financieras, ese asesoramiento financiero, pues yo creo que comprensiblemente que tienen muchos clientes, no se ocupan realmente de ofrecer unas guías fijas de, oye, están subiendo los tipos de interés, no vamos a apostar por renta fija de larga duración. Ese tipo de cosas no se le advierte al asesorado, ¿no? Uh-huh. Jorge, siempre que hemos hablado tú y yo, además en conversaciones fuera de micrófono, y ahora lo estás comentando, corrígeme, tú al final lo que haces es analizar un poco la situación macro y ver qué sectores, qué tipología de fondos en función de renta fija, renta variable, incluso la renta variable por sectores, puede ser la más beneficiada, y a partir de ahí vas haciendo como foco, ¿no? Es un poco tu forma de proceder a analizar, aunque después, obviamente, cuando ya digas, oye, quiero el target en fondos, me gustan fondos de sector de inteligencia artificial en Estados Unidos. Bueno, ya ahí te pongas a analizar las características de cada uno, pero el enfoque es así. Efectivamente, yo creo que cada año es un año de inversión. Hay que invertir año a año. Cada año, o incluso cuando cambia el ciclo macroeconómico, hay que cambiar la cartera. No es lo mismo 2022, que están subiendo los tipos de interés, que 2024 están bajando los tipos de interés, o 2020, que la tecnología, por así decirlo, todos estamos currando desde nuestras casas, viendo Netflix, jugando a los videojuegos, comprando desde nuestras casas. Eso para la tecnología obviamente no es igual que un año en el que suben los tipos de interés. Entonces, el entorno macroeconómico a mí me parece que es lo fundamental, ver qué está sucediendo y qué va a suceder
en ese año, en el entorno macroeconómico, si suben los tipos, si bajan los tipos, si puede haber recesión, si no la puede haber, si hay una pandemia, si no la hay, y en función de eso planificar una cartera de fondos diversificada, pero prestando especialmente atención a los sectores que mejor lo puedan hacer. Uh-huh. ¿Y cómo afrontas tú? Decías antes que hablabas con algunos gestores y tal. Los gestores de fondos activos, ¿dónde creen que puede aportar más valor? Es decir, estamos en una situación, oye, que es verdad que los indexados siguen funcionando muy bien, la inteligencia artificial para detectar patrones está ahí. ¿Dónde puede un gestor de fondos activos, en tu opinión, aportar más alfa, lo que viene a ser más valor? ¿En qué parcela? Yo creo que tanto por el tema de la volatilidad como por el tema de la rentabilidad. Es verdad que los fondos indexados lo llevan haciendo bien, lo han hecho bien 2023 y 2024. Ojo, no hay que fiarse porque estamos viendo este año que tuvo una caída tremenda a comienzos de abril y sobre todo por la depreciación del dólar. Sí, o sea, es verdad. Estamos hablando mucho de la tecnología y eso, pero hay que tener en cuenta también el dólar, que la mayoría de la gente invierte en fondos sin cubrir divisa, fondos de renta variable sin cubrir divisa, y esa depreciación del dólar lo que ha hecho ha sido hacerle mucha pupa a los fondos indexados al S&P 500, a los fondos americanos, porque ha caído como un 12% el dólar. Entonces, aunque se haya revalorizado el S&P 500 o el Nasdaq, si se deprecia el dólar, te queda un menos 2%, menos 4% abajo, ¿vale? Entonces, eso es importante. Por el tema de la volatilidad, ¿dónde aportan valor? Aportan valor en el tema de la relación rentabilidad-riesgo. Hay fondos que tienen mucha mejor relación rentabilidad-riesgo que los fondos indexados, porque controlan mejor la volatilidad, controlan mejor el máximo drawdown. Hay fondos muy consistentes, los fondos value suelen ser muy consistentes, fondos como ANCO, como Oros, como el de vuestro amigo Edgar, vuestro compañero Edgar, son fondos que son muy consistentes, que invierten en empresas con mayor margen de seguridad, y luego también por el lado de la rentabilidad también pueden aportar más valor fondos de tecnología puros o de small caps que pueden sacar en un año un 60%, 70%, cuando el fondo indexable S&P 500 puede sacar 20%. Entonces, esa diferencia en rentabilidad, por un lado de los fondos de tecnología, de small caps, de Bitcoin, y esa diferencia de volatilidad también en relación rentabilidad-riesgo y en consistencia que aportan los fondos value o los fondos de dividendos, yo creo que es diferencial. El valor hay que encontrarlo ahí, en fondos value, en fondos de dividendos y en fondos de tecnología y small caps. Yo soy partidario de tener un fondo indexado en la cartera, pero no tener el 100% en fondos indexados, porque en un año como este, si estás únicamente invertido en un fondo indexado, pues estás un 4% abajo. Uh-huh. Entonces, el problema de los fondos indexados es eso, que hay años que lo hacen muy bien, como puede ser pues el año pasado, pero hay otros años que lo han hecho mal históricamente, como en 2018, 2020, 2022, este año lo está haciendo mal. Entonces, esa es la diferencia, que si te arriesgas únicamente un fondo indexado al S&P 500, te arriesgas a perder en un año pues un 5%, 10%, 20%. El problema además es que si pierdes un año un 25%, si tu fondo cae un 25%, al año siguiente hay que sacar un 40% para quedarte como estabas antes. Sí. Oye, por cierto, Jorge, ¿y recomiendas fondos que cubren la divisa? A ver... Eso no se ha acordado nunca nadie. Eso nunca se ha acordado nadie año. hasta 2025. Ver, en renta fija siempre, ¿vale? Porque en renta fija el problema es que las rentabilidades que da la renta fija pues pueden estar entre el 5% y 10% si es un buen fondo, ¿vale? Nosotros tenemos fondos de esos que llegan hasta el 10%. Pero obviamente es mucho menor
que la rentabilidad de un fondo de renta variable. Entonces, en un año como este, en que la divisa te puede bajar un 11-12%, si estás en un fondo de renta fija, estás perdiendo dinero en algo que se supone que es conservador, ¿vale? Entonces, en renta fija siempre cubrir divisa monetaria, renta fija siempre. Fondos de renta variable, la norma es no cubrir divisa, y menos ahora porque el dólar ha caído mucho. Entonces, se supone que la media histórica del dólar está en el euro-dólar 1,12, ahora estamos en 1,15, ¿vale? Entonces, yo creo que a largo plazo se le puede sacar esa rentabilidad de la revalorización del dólar. A largo plazo, ojo, a corto plazo vamos a ver este año porque las bajadas de tipos de interés no favorecen al dólar, todo lo contrario. Es verdad, eso sí, que el dólar ha bajado bastante y también es verdad que los acuerdos comerciales favorecen al dólar, ¿vale? El dólar bajó mucho a raíz de la guerra arancelaria con Trump, o sea, cayó muchísimo y ahora cuando se ha anunciado el acuerdo con la Unión Europea ha recuperado bastante de 1,17 a 1,15. 15, sí. ¿Sabes? Pero, insisto, tenemos el problema de las bajadas de tipos de interés que no solo van a ser este año, van a ser este año, el siguiente, en Estados Unidos, ¿vale? Y eso va a perjudicar al dólar. Con lo cual, mi recomendación es que tengan una cartera diversificada con fondos de renta fija cubriendo divisa, con fondos europeos y con fondos de renta variable americana que no cubran divisas, sobre todo si son fondos de tecnología, ¿vale? O de small caps, porque esos fondos de tecnología y de small caps, como pueden hacer rentabilidades muy altas, esas rentabilidades muy altas lo que hacen es compensar esa posible pérdida adicional que pueda tener el dólar, ¿vale? O sea, tú inviertes un fondo de tecnología o de mid caps o de small caps y te puede dar un 40% en un año. Entonces, que se devalúe el dólar un 5% más desde el momento en el que estamos ahora no sería preocupante, ¿vale? Porque has conseguido un 40% que compensa esas pérdidas. Pero insisto, en renta fija, siempre cubrir divisa, tener fondos europeos, además que ahora mismo cotizan a precios muy atractivos, a pesar de la subida que han tenido, y además ahora los tipos de interés están bajos en la zona euro, con lo cual los fondos europeos, sobre todo small caps, se están beneficiando muchísimo de esas bajadas en los tipos de interés y bueno, con el aumento fiscal en Alemania, el aumento del gasto fiscal en Alemania, eso también favorece mucho a la industria alemana, a la industria europea. Con lo cual yo creo que sí hay que tener fondos europeos o fondos globales que tengan mucha exposición a Europa. Oye, Jorge, decías que en abril, precisamente con el Liberation Day, con el tema de los aranceles, mucha gente recurrió. ¿Tienes casos así un poco como los médicos de urgencia, ¿no? Que te llaman un poco a deshora, ¿no? ¿Cómo tienes enfocado esas consultas que te hacen tus suscriptores? Porque entiendo que mucha gente cuando vea la actualización del valor liquidativo, que a lo mejor incluso es por la tarde, D+2, tal, se pueden preocupar. Ahí, ¿cómo lo gestionas? Bueno, después de 2 años en los que ha habido rentabilidades positivas como 2023, 2024, a la gente se le ha olvidado, ¿no? las bajadas, las grandes bajadas, los crash bursátiles que se produjeron en abril, ¿no? Y es verdad que nos vinieron muchísima gente, yo qué sé, pues 25 suscriptores nuevos en un mes, que dicen, madre mía, ¿sabes? Y te preguntan eso, pues sobre todo ellos tienen unas carteras en bancos, la cartera máster, no sé qué, y claro, se han encontrado son personas con un nivel de riesgo que podríamos cifrar en moderado, conservador, y que no están acostumbrados a esas grandes caídas, que han empezado a invertir en el 2023, 2024 con las grandes subidas y que se han visto así, pues entonces hay que reorientar la cartera hacia fondos más consistentes, más defensivos, luego también aprovechando el rebote hacia fondos que en el caso de que su perfil lo permitiera, pudieran conseguir ese rebote, ¿no? Entonces es un poco, sí, vamos, pero de médico de urgencias financieras, o sea, todos los días tengo algún caso en Twitter,
de nuevos suscriptores que vienen de carteras de entidades financieras o de no entidades financieras, pues eso que te preguntan, ¿no? Hablando precisamente de algo también clave, ¿no? Otro bloque que podemos entrar es el bloque de la educación financiera y también la selección de fondos. A ver, ahora si alguien te dijera, Jorge, no he invertido nunca en fondos y tengo, venga, 20, 30 mil euros, ¿cómo empiezo? ¿Qué cartera me diseñarías? ¿Qué fondos? Que creo que además va a ser una pregunta recurrente que te harán, ¿no? Gente que tiene que dar el paso, porque eso lo decimos nosotros también mucho. Ya no es una opción no invertir. Aquí, sobre todo en España, tormenta perfecta, inflación, pensiones que van a bajar, tenemos que invertir sí o sí. ¿Qué le dirías a ese inversor que te dice, tengo un capital y empiezo? ¿Cómo se lo distribuyes? Bueno, lo primero que hay que ver es el perfil de riesgo, ¿vale? Bueno, es igual un inversor conservador que un inversor agresivo. Normalmente la gente que empieza es mejor que empiece en poco a poco. perfiles de riesgos conservadores, moderados, ¿vale? Yo lo que le diría es, o sea, si me viene a mí, le diseñaría una cartera moderada o conservadora, muy diversificada, con fondos consistentes, con buena relación rentabilidad-riesgo, y si lo hacen por su cuenta, lo que les diría es que estudiasen muy bien determinados conceptos, como son la relación rentabilidad-riesgo, la volatilidad. En el caso de alguien que empieza nuevo es fundamental la volatilidad, el máximo drawdown, la consistencia, porque en el caso de que te equivoques un año, si tú inviertes en un fondo que es consistente, te puede dar más o menos rentabilidad, pero vas a tener rentabilidades positivas casi todos los años. Entonces eso es muy importante. Te puede fallar un año, pero eso es muy importante. Rentabilidad, o sea, relación rentabilidad-riesgo, volatilidad, máximo drawdown, consistencia. Esos conceptos deben de estudiárselos muy bien, porque esa es la base de una buena inversión. Esas son las métricas clave, ¿no? Es decir, si tú tienes que recomendar, estas son las métricas clave que te tienes que conocer de los fondos, ¿son esas? Yo diría que sí, vamos, yo diría que la relación rentabilidad-riesgo para mí es como la Biblia, ¿no? O sea, el ratio de Sharpe, ¿no? El ratio de Sharpe que te indica cuánto riesgo estás asumiendo, o sea, cuánta rentabilidad estás consiguiendo por unidad de riesgo. Es un poco como si vas a un restaurante, miras el precio y la calidad, ¿no? Pues aquí claro. miras el riesgo y la rentabilidad. Entonces es importante que ese ratio Sharpe sea cercano a 1 o superior a 1 a 3, 5 años, ¿vale? Vale. Eso es básico. El máximo drawdown, este es un año en el que se está utilizando mucho, porque es un año muy volátil por Trump. Entonces, lo que hay que mirar es que sean fondos que en los últimos 12 meses hayan caído pues, entre un 2% y un 5% para no tener grandes caídas, para no asustarte y salirte del fondo. Porque ese es el problema, que hay mucha gente que invierte en un fondo, le ve que le cae un 8%, 10%, se asusta, se sale y luego cuando ese fondo rebota se ha perdido la recuperación. Entonces es fundamental estar en un fondo que puedas asumir esa pérdida. Y luego el alfa, que es que ese fondo bata al índice, porque si no bate al índice, para eso invertimos en un fondo indexado y ya está, y nos olvidamos, ¿vale? Pero es importante eso. Y luego la consistencia. Yo me fijo mucho en que termine todos los años o casi todos los años en positivo. Para ti eso es la definición de consistencia. Lo has dicho varias veces en la entrevista, Sí. pero me gustan fondos consistentes. Y yo estaba pensando, digo, bueno, no sé si Jorge, se lo preguntaré después, por consistencia, ¿interpreta el ratio de Sharpe o para ti consistencia qué es? ¿Eso? ¿Que sea como un tractor que siempre te deja algo positivo, aunque sea poquito? Eso es. O sea, el ratio de Sharpe es muy interesante en relación rentabilidad-riesgo, pero la consistencia yo la fijo en que pues eso, si un año no aciertas con el fondo, ese fondo al menos te va a dar rentabilidades positivas. Fondos como ANCO, como Oros, son fondos muy consistentes que todos los años terminan positivo. Entonces, para alguien que empieza, eso es fundamental, o sea, ver que, oye, que aunque haya sido un año malo para las bolsas, como puede ser este año, esté invirtiendo en un fondo que está sacando rentabilidades positivas y que le está dando una rentabilidad. O sea,
es fundamental eso. Fíjate que el ratio de Char es muy interesante y yo creo que me da la sensación de que el inversor retail no lo mira muy bien. Al final, el ratio de Char no deja de ser un ratio que dice, oye, dos fondos pueden tener los dos un 10%, pero si uno lo ha hecho de una manera tranquila y el otro te ha dado muchos sobresaltos, pues mejor el que nos lleva el camino tranquilo, ¿no? En el coche dando tumbos, ¿no? Tú entiendo que también cuando hablas con tus suscriptores, cuando te pregunta la gente, le dices eso, que a igualdad de rentabilidad mire mucho ese ratio, sobre todo para su tranquilidad, ¿no? Efectivamente, mira, hay fondos, por ejemplo, fondos de tecnología. Te voy a poner un ejemplo, el Fidelity Global Technology y el JP Morgan US Technology. Más o menos a largo plazo, a 10 años, te dan un 20% de rentabilidad anualizada los dos, pero uno lo hace con una relación rentabilidad-riesgo mucho mejor, como es la del Fidelity Global Technology, porque invierte en empresas de tecnología infravaloradas por el mercado. Ajá. Y otro lo hace con muchos más altibajos. Por ejemplo, un año como el año pasado en que bajaron los tipos de interés, sí que es verdad que el JP Morgan US Technology subió muchísimo, subió creo que un 50%, 60%, yo también invertido en ese fondo, pero es verdad que, por ejemplo, en verano yo lo tenía al principio de verano con un más 20% en el año y a final de verano me cayó un más 4%. Entonces, esa volatilidad que yo más o menos la puedo asumir porque sé cómo funciona el mercado, no todo el mundo la puede asumir. Entonces, para un inversor que empieza, para un inversor conservador, para un inversor moderado, es mucho mejor un fondo como el Fidelity Global Technology, que invierte en tecnología infravalorada por el mercado, que va a caer menos que el mercado, o sea, que el Nasdaq, que no con un JP Morgan US Technology, que cae más que el Nasdaq, aunque en un año dado te pueda dar más rentabilidad. Entonces, es fundamental. O sea, la relación rentabilidad-riesgo para inversores conservadores y moderados es como la Biblia, ¿no? Por así decirlo. Uh-huh. Y a veces te pasa que empiezas con un inversor en función de sus conocimientos, su experiencia, tú discriminas si tiene que invertir en fondos activos o, oye, este inversor lo mejor es indexado, porque a lo mejor es una persona que dice, no, yo quiero invertir una vez y olvidarme, o yo quiero hacer aportaciones periódicas, o no quiero estar pendiente. ¿Cómo discriminas tú si es mejor indexado, fondo activo, o siempre es mejor fondo activo? Ahí, ¿cómo lo ves? Bueno, a mí normalmente la gente que me viene, los nuevos suscriptores, son gente que viene habitualmente de fondos indexados, que quieren tener una cartera más distribuida, más diversificada, no invertir en un solo fondo. Claro. ¿Vale? Entonces yo habitualmente les aconsejo una cartera más diversificada, que pueden seguir manteniendo ese fondo indexado, que a mí no me parece mal. Un fondo indexado S&P 500 te da exposición a los 7 magníficos, te da exposición a Apple, a Meta, a Alphabet, ¿sabes? O sea, me parece bien, ¿vale? Pero no solo a eso. Y luego, aparte, es importante que un fondo indexado, únicamente un fondo indexado, es para inversores agresivos, que pueden aguantar. Por ejemplo, en abril cayó un 15%. Claro. Entonces, eso no es una cartera. O sea, un único fondo indexado no es una inversión para un inversor moderado, conservador o incluso moderado o agresivo. Y por el otro lado también hay gente mucho más agresiva, ultra agresivos, que están en nuestra cartera ultra agresiva, que invierten en fondos, que invierten en empresas, que invierten en Bitcoin, en fondos de salud digital, de small caps, o sea, de oro con mucha volatilidad también. Entonces, digamos que eso, o sea, yo perfilo más las carteras no hacia un único fondo, sino a una diversificación entre fondos de gestión activa, sobre todo, y algún fondo indexado cuando toca. Uh-huh. Oye, Jorge, ¿y los robo-advisors? ¿Se han puesto de moda? ¿Hay gente que también le gusta? ¿Tú cómo lo ves? Muy buena pregunta. Yo, con todos los respetos hacia los robo-advisors, que también me parecen que hacen una buena labor, ¿vale?
pero yo creo que en vez de invertir en un robo-advisor es mejor cogerte un fondo indexado al SP500 o al MSCI World, que es mucho más barato en comisiones que un robo-advisor. Un robo-advisor te puede ser en comisiones un 0,5% al año, mientras que un fondo indexado al SP500 es un 0,07%, con lo cual te estás ahorrando un 0,5% casi en comisiones, ¿vale? Y también puedes invertir además, pues eso, en un fondo de renta fija, si quieres cubrir un poco más el riesgo, pero vamos, que yo creo que no tiene mucho sentido y yo invertiría más en fondos indexados, que las comisiones son menores y que dan más rentabilidad que los robo-advisors, sobre todo en perfiles agresivos, que lo tengan muy claro y que digan, mira, yo quiero indexarme, quiero ganar lo máximo posible, me da igual que baje la bolsa, entonces iría sin ninguna duda a un fondo indexado al SP500 o al MSCI World o a un indexado al Nasdaq, ¿sabes? Mejor que un robo-advisor que te va a cobrar más y te va a dar menos rentabilidad. Precisamente esa es otra pregunta que yo creo que no tiene una respuesta única. Cuando alguien se quiere indexar, oye, yo lo más sencillo, indexarme, como mucho hago un dólar cosa veréis, etcétera, y te dice, pero ¿al SP500 o al MSCI World? Hostia, esa ya es papá o mamá, ¿eh? No te encuentras dos respuestas iguales. Depende del perfil de riesgo. A ver, yo sí, creo que es más arriesgado el SP500, claro. Claro. Yo creo que si te quieres indexar y quieres invertir únicamente en un fondo indexado, pues se supone que tienes un perfil agresivo, ¿vale? Y yo, sinceramente, creo que la mejor idea de inversión es un indexado al SP500, o sea, a mí me pregunta muchas veces, una cartera para mi niño, no sé qué, le digo, un fondo indexado al SP500 o un fondo indexado al Nasdaq incluso, o un fondo de gestión activa americano, ¿vale? Porque de media la bolsa americana da un 2% anualizado más de rentabilidad cada año que el MSCI World, ¿vale? Entonces, si te quieres indexar, si quieres optar por un perfil agresivo, únicamente un indexado, me iría más al SP500 que al MSCI World. También es verdad que ahora mismo el SP500 está caro, o sea, está muy sobrevalorado. Sí. También hay que tener en cuenta que el dólar está infravalorado, con lo cual lo uno por lo otro, ¿sabes? Entonces, son diferentes cosas que hay que tener en cuenta. Hay que preguntarle el perfil de riesgo a la persona, pero lo lógico es indexarte al SP500 más que al MSCI World porque da más rentabilidad. A mí me da la sensación, Jorge, que hace como 10 años, igual que ahora está un poco, permíteme la palabra, la moda, los indexados y tal, la gente que invertía en fondo hace 10 años invertía mucho en fondos mixtos. Oye, un mixto, una parte en renta fija, una parte en renta variable, y tú así lo piensas y tiene sentido. Bueno, pues oye, pues sí, invierto en un mixto y que ya sea el gestor el que un poco va, como digo yo, abriendo las salas, se expone más a renta variable, menos. Y ahora parece que han quedado un poco como en desuso, ¿no? Como que esa parte de tener renta fija y renta variable que antes se hacía con un fondo, ahora ya lo hace una cartera. ¿Dónde se quedan los fondos mixtos? ¿Se quedan un poco en tierra de nadie? ¿Cómo lo ves tú? A ver, lo primero, todo mi respeto hacia los gestores de fondos mixtos, que hay algunos que son buenísimos y que dan una relación rentabilidad-riesgo espectacular. Luego hablaremos de alguno de ellos, ¿vale? Pero sí que es verdad que yo creo que se puede conseguir más relación rentabilidad-riesgo con un fondo muy bueno de renta variable y con un fondo de renta fija muy bueno, más, o al menos esa es nuestra experiencia en fondos a fondo, que con un fondo mixto. Yo iría más a ver cómo está el entorno macroeconómico y en función del entorno macroeconómico apostar por qué tipo de renta variable, ¿vale? Y por qué tipo de fondo de renta fija, porque no es igual 2022 en que te conviene más tener renta fija de corta duración y un fondo de renta variable value que un año como 2024 incluso 2024 en el que era mejor apostar por un fondo growth y por renta fija de mediana duración. Eso yo creo que da más rentabilidad que un fondo mixto. Los fondos mixtos, además, en años como el 2022,
no protegieron lo suficiente la mayoría de ellos. Hablamos mucho de la cartera permanente. Sí. La cartera permanente del año 2022 cayó todo. El oro, la renta variable y la renta fija. Entonces, fondo mixto, algunos sí, y dependiendo de cuáles, no todos. Jorge, hemos hablado también, lo han nombrado varias veces, del value hispano. Value hispano que está muy bien considerado, que a veces nosotros es verdad que somos especialmente cainitas y tendemos a no valorar lo suficiente a los gestores españoles. ¿Cómo ves tú el panorama? Dentro de que tú controlas, digamos, todo el universo de fondos, has hablado varias veces de fondos americanos, etcétera. Cuando echas la silla para atrás y sin ser patriota ni cainita, es decir, siendo objetivo, ¿cómo ves el nivel de los gestores españoles, del value investing hispano y en general? El nivel de los gestores españoles y el value hispano es altísimo, elevadísimo. O sea, todos tienen una si te fijas ahora mismo en la rentabilidad a 5 años, todos o casi todos, la mayoría de ellos, superan o están cerca de superar a los fondos indexados a 5 años anualizado. ¿Vale? Que los fondos indexados lo han hecho muy bien, pero este año especialmente los fondos value lo están haciendo bien. ¿Y qué diferencia al value español del resto de fondos? Pues ese margen de seguridad, ¿no? Esa consistencia. Ojo, no en todos los fondos, pero sí hay determinados fondos, voy a hablar por ejemplo de Oros, de Sigma, que tienen rentabilidades muy consistentes y que terminan todos los años en positivo, casi todos los años, con rentabilidades muy altas, ¿vale? Hay otros fondos value que confían más en sectores como la energía, materias primas, ¿vale? O sea, que no me parece mal, pero... AZ Valor, por ejemplo, ¿no? Por poner el nombre, no quería hablar de ello, pero veo que la has sacado. Ojo, que a mí Álvaro de Guzmán me parece una eminencia, un tío listísimo, pero yo no comparto esa forma de ver las carteras con mucha exposición a energía y materias primas, que un año lo hagan muy bien, como en el año 2022, 2023 o 2021. La sacaron del estadio ahí, sí. Claro, que sacaron casi un 40%, pero al año siguiente te dan un 0% de rentabilidad o están en negativo, ¿sabes? Entonces, yo prefiero más fondos value también, españoles, o sea, gestionados de España, ¿vale? De renta variable global, que tengan más diversificación en su cartera, que no se lo jueguen todo a energía y materias primas, que estén más, pues eso, en financiero, consumo cíclico, industria, ¿vale? Ese tipo de fondos sí que están mostrando una consistencia año a año con rentabilidad de doble dígito, Anco, Oros, Sigma, que todos los años o casi todos los años ganan dinero, ¿vale? Y ganan con rentabilidad de doble dígito. Yo apostaría más por esos fondos que no son tan espectaculares, no son tan conocidos, ¿vale? Pero que me dan una seguridad, me dan más margen de seguridad y no me hacen esto temblar cuando el precio del crudo cae, cuando el precio del petróleo cae, el precio del gas cae, como por ejemplo en abril, ¿vale? Que son fondos que bajaron muchísimo, mientras que los otros fondos no cayeron así tanto. O el año pasado, ¿vale? Tener carteras más diversificadas con exposición a comunicación, a consumo cíclico, un poco como vuestro compañero Edgar también, que tiene mucha exposición a comunicación en su cartera, ¿vale? Que estén más diversificados, ¿vale? Yo creo que de hecho Edgar es un ejemplo de que al principio empezó mucho con energía, materias primas, porque vio esa oportunidad, pero luego ha visto muy bien que hay más de eso y se ha expuesto mucho a comunicación, a consumo cíclico y le está saliendo muy bien. Y ese es el tipo de fondos que a mí me gusta, fondos diversificados. ¿Hay algún fondo español, algún gestor español que tú digas, oye, este gestor no se habla mucho de él, no se comenta mucho, pero la verdad es que gestiona muy bien? Es decir, un poco como el ojeador, ¿no? Este jugador, creo yo soy muy futbolero, me llevo mucho símil a fútbol, este jugador la puede romper el día de mañana, ¿no? Y no se está hablando de este gestor, pero para mí tiene mucho futuro. ¿Hay alguno o varios? A ver, insisto, yo hay fondos, hay
muchos fondos que son muy conocidos en el value hispano, AZ Valor, Cobas, que son eminencias, pero sí que hay fondos que no se les está prestando especial atención, ahora un poquito más, Oros, AMCO, que está gestionado por John Tidd, que es un gestor. Yo empecé a aficionarme a AMCO en el año 2022 porque llevaba unas rentabilidades muy consistentes y no tiene rentabilidades espectaculares cada año. A lo mejor consigue 10%, 20%, ¿vale? Pero tiene una rentabilidad anualizada a 5 años del 20%. Y lo bueno es que es un fondo muy poco volátil, que es consistente, que termina en positivo todos los años. Oros es otro ejemplo, lleva un 22% anualizado a 5 años, buscando valor, joyitas de estas, yo qué sé, empresa como Zegona, sí. como Nasper, como Catalán Occidente. Ese tipo de fondos, José Javier González con Gestivalue Capital, que invierte no solo en una cartera muy diversificada, antes era value, ahora gira un poco más al growth, aprovechando que ha caído al growth, con lo cual muy inteligentemente ha comprado acciones pues, como Alphabet, creo, Amazon, ¿vale? Sino también que apuestan por opciones financieras, que a ti te gustan mucho. Me gustan mucho. Dividendos, o sea que son muy diversificados, tienen muy poca volatilidad. José Javier con el Gestivalue es un fondo que en verano te puede caer un 1%, mientras la mayoría de los fondos en verano te caen un 4%, 5%. Eso un inversor es que es oro, sobre todo para inversores moderados, a medio camino entre moderados y agresivos. Ese tipo de fondos hay que tenerlos en cartera. Jorge, todo cambia a una velocidad brutal, lo estamos viendo con la inteligencia artificial, y también notas que está cambiando para los gestores la importancia de la exposición. Es decir, te lo pregunto de otra manera. Antes los gestores un poco necesitaban salir en el expansión, en el 5 días, típico, los 5 fondos para apostar este verano. Ahora, ¿qué tiene más importancia para ellos? ¿Estar en esa exposición o estar en redes, estar en entrevistas, estar en podcast, como a lo mejor con nosotros? ¿Dónde llegan más? A ver, yo creo que el problema a mí me encanta la expansión. Yo, mira, compro el expansión al 5 días y el economista todos los fines de semana, todos los fines ¿vale? de semana. O sea, a mí me encanta. Eso es por tu también trabajo para estar Claro, informado. Claro. Pero además porque me encanta. Pero yo entiendo que la mayoría de la gente no compra el economista, la expansión y el 5 días, ¿vale? Y que sí que se informan más ahora con el tema de las redes sociales, más en los podcasts. Entonces, yo sé, vamos, que los gestores de fondos lo que les conviene es estar en podcast con decenas de miles de seguidores, decenas de miles de views, y es a ello a lo que se están exponiendo más que a que salgan en el expansión o en el 5 días, que puede ser un complemento, pero no es eso lo que les va a dar inversión en sus fondos. La mayoría de la gente, ha cambiado el paradigma, y la mayoría de los inversores estamos más pues oyéndose a vosotros, oyéndose a Rompiendo el Mercado, a Cárpatos, a José Luis Cava, ese tipo de cosas para informarnos más que en el expansión o en el 5 días, ¿vale? Que eso quizás ha quedado pues eso para un tipo de inversor más antiguo. Mi tío es el expansión, mi tío que tiene 80 años, pero eso ya ha quedado por un inversor más conservador y menos formado. Hemos hablado de los gestores, de las gestoras españolas. Vamos a dar un vistazo a gestoras internacionales. Durante la entrevista has comentado varias veces Fidelity, has comentado JP Morgan. A ti, gestoras internacionales, ¿cuál te gustan? ¿Cuál dice, oye, estas no te equivocas, estos son valor seguro, mis top 3, y es muy raro que tengan un fondo malo? Ahí, ¿cuál sería tu ranking? Bueno, equivocarte te puedes equivocar con siempre. cualquiera. Porque en cuanto te cambia el entorno macroeconómico, un fondo de tecnología en el año 2022 pues palmar dinero. O sea, que no depende de tanto de la gestora, sino depende del sector en que inviertas
que se ajusta al entorno macroeconómico de cada año. Todas las gestoras suelen tener fondos buenos, aunque es verdad que Fidelity tiene fondos buenísimos, JP Morgan tiene fondos buenísimos, hay una gestora alemana que se llama DWS, sí, así como vuestro, sí, que invierte en fondos value de dividendos también. Entonces, depende un poco de a dónde te quieras ir. Para fondos de tecnología iría más a fondos americanos como Fidelity, JP Morgan. Para fondos value iría más a fondos de gestoras europeas como DWS. Alken es una gestora especializada en Europa que lo está haciendo muy bien. Para fondos globales, fondos value españoles, pues eso, como Oros, que no son grandes gestoras, pero son gente que trabaja mucho sus inversiones, ¿vale? Ese tipo, vamos, sí, a mí me gusta, realmente es que me gustan todas las gestoras. Creo que todas las gestoras tienen algún fondo del que se puede extraer valor. Incluso hay gestoras escandinavas que en tecnología lo están haciendo muy bien, que en empresas escandinavas lo hacen muy bien. O sea, que es un poco irte dentro del sector que tú quieras elegir o de la geografía que quieras elegir a la gestora experta en esa materia. Para Europa puede ser Alken, para Estados Unidos JP Morgan, Fidelity, BlackRock, son muy buenas opciones. Y si quieres algo más global, más enfocado al value, el value hispano, como tú dices, es vamos, fenomenal. Y ya si te quieres ir a energía, materias primas, pues hace Tavalor, Cobas, ¿no? Y ahí, Jorge, ¿cómo piensas que en la industria de los fondos va a impactar la inteligencia artificial? Es decir, estamos ahora en un debate. El otro día tenía una tabla buenísima Microsoft de las profesiones que más se van a ver impactadas por la inteligencia artificial. ¿Cómo ves que va a afectar a la industria de los fondos? A ver, yo creo que la inteligencia artificial está muy bien, pero la inteligencia artificial, por ejemplo, no te da lo que te da un gestor que va a la empresa a conocer cómo funciona la empresa, que se reúne con sus directivos. Ese curro, que por así decirlo hacen muy bien gente como José Javier González en Castivalue o Emérito Quintana en Numantia, que viajan a Estados Unidos a reunirse pues con los directivos de FRP o yo qué sé, vamos, ahora mismo no me acuerdo de Howells, o sea, o José Javier, que está continuamente reuniéndose con directivos españoles de Meliá, de Catalana Occidente. O sea, ese trabajo no lo hace la inteligencia artificial. Eso es algo a lo que no llega la inteligencia artificial y por eso yo creo que es muy importante y va a seguir siendo muy importante los gestores de fondos. El lado humano, el lado de mirar a la cara a ese directivo de empresa y ver si está mintiendo o no sobre la contabilidad, si le está diciendo la verdad, si hay algo que le chirría o no. Ese tipo de cosas, los gestores de fondos españoles, por ejemplo, lo hacen muy bien, pero no solo es españoles. Estoy seguro que los americanos, los chinos o los indios lo hacen también muy bien. El valor que aporta un gestor, yo creo que no lo da la inteligencia artificial. Para invertir a través de inteligencia artificial, pues invierte mejor a través de un fondo indexado y te va a dar una buena rentabilidad, pero claro, sabes que vas a tener caídas importantes, que un año va a subir, al año siguiente va a caer y tienes que estar muy preparado para ello, que no todo el mundo está. Hablando de estas gestoras internacionales, son también muy proclives. En España pasa menos, es decir, también es cierto que nuestra industria de fondo no es la industria americana, por ejemplo, pero son muy proclives a fondos sectoriales, pero no sectoriales en sentido como nosotros conocemos las acciones, sino value, tecnología y demás, sino sectores como ESG, agua, fondos del espacio, robótica. ¿Cómo ves en general esos sectores? ¿Lo ves como de verdad que pueden formar parte de una cartera? ¿Lo ves como más marketing? En el caso del ESG, como un greenwashing por cubrir el expediente. En general, ¿cómo lo ves? Yo creo igualmente que depende del entorno macroeconómico. Por ejemplo, en un año como el 2022 en que subieron los tipos de interés, o sea, yo soy partidario de invertir año a año.
cada año empezar una nueva cartera de fondos. Entonces, en un año como por ejemplo el 2020, en que fue el boom de las energías renovables, que todos estamos en casa, estamos hablando pues de la limpieza, de la energía pura, ¿no? Entonces, ese tipo de fondos que invierten en Tesla, en energías renovables, lo pueden hacer bien, además, si bajan los tipos de interés. Pero otros años, 2022, ese tipo de fondos no tiene sentido en una cartera, porque son esos fondos de energías renovables, por ejemplo, necesitan mucha financiación para construir esas instalaciones de energías renovables. Entonces, si te suben los tipos de interés, vas a tener muchos más gastos y los beneficios a futuro no van a ser tan altos. Entonces, depende de cada año, hay que ir adecuando la cartera. Se puede meter en energías renovables. Ahora está muy de moda en la temática del espacio, sí, que en un entorno de bajada de tipos de interés creo que lo puede hacer muy bien. También la robótica, o sea que no me parece mal, pero no me parece bien apostarlo de forma consistente a largo plazo en un fondo de robótica por toda tu vida o en un fondo del espacio durante toda tu vida o de energías renovables. Yo creo que hay que analizar cada año cómo está el entorno macroeconómico y, oye, si bajan los tipos de interés, el espacio, la robótica, son temáticas que van a funcionar. No me gusta tanto, creo que los fondos ESG de agua, de energías renovables, salvo alguna energía renovable, no dan tanta rentabilidad a largo plazo, pero en determinados momentos sí la pueden dar. Uh-huh. Jorge, has dicho varias veces, dentro de la inversión que es algo a largo plazo y demás, pero has dicho varias veces que tú cada año, llamémosle, pones el contador a cero, analizas la macro y ves los fondos o las temáticas más proclives. ¿Qué has visto para 2025? ¿Qué, ¿Estás ya barruntando algo para 2026? Te hago la pregunta de los 2 años. Bueno, para este año hay que pensar que lo que tenemos por delante en Estados Unidos son bajadas de tipos de interés. Estamos en el 4% en Estados Unidos, los tipos de interés 4,25, 4,50. Deuda insostenible. Y lo que tenemos por delante son bajadas de tipos que se harán en septiembre, si los datos de empleo siguen siendo malos, el próximo año, ¿vale? Con lo cual hay que estar invertido en growth, una parte. ¿Vale? Pero también es verdad que los gobiernos, tanto el americano como los europeos, se están endeudando cada vez más. ¿Y eso qué significa? Pues que las monedas son monedas basura. Entonces hay que invertir también en valor real, como puede ser el oro, el Bitcoin. Eso es lo que nos va a proteger de la inflación. Y por otro lado, también en la zona euro lo que tenemos es un entorno de tipos de interés muy bajo que favorece sobre todo a las small caps. Con lo cual yo cogería esos puntos, las small caps europeas, el oro, el Bitcoin y el growth americano también con small caps americanas, una cartera más diversificada y más de small y mid caps que lo que había antes, que era pues eso, los indexados al S&P 500, que yo creo que ya están suficientemente sobrevalorados, mientras que las small caps siguen estando infravaloradas respecto a las large caps, ¿vale? Entonces, es un poco eso, small caps europeas, esto tecnología americana y small caps americanas, y oro, Bitcoin, fondos de renta fija americanos que se puedan revalorizados sus bonos por esas bajadas de los tipos de interés. Ese tipo de activos. Uh-huh. También se han puesto muy de moda las macrotendencias. Macrotendencias, yo creo que ha sido evidente que el que hubiera invertido en un fondo de inteligencia artificial hace 3 años, pues la ha sacado del estadio. ¿Ves alguna macrotendencia en el futuro que tú digas, oye, esta puede ser? Que muchas veces las macrotendencias son también geográficas. India, China, su retorno. ¿Ves alguna en el horizonte? ¿No eres mucho de macrotendencias? A ver, yo, los países emergentes, yo suelo tener cierta aversión al riesgo porque pienso
que suponen un riesgo adicional respecto a las carteras americanas y europeas. Pero bien es verdad que en India, por ejemplo, tenemos un gobierno indio, el de Modi, muy pro mercado, que los jóvenes indios son la población joven en edad de trabajar mayor del mundo, que tienen un consumo interno brutal en India, con lo cual es una región que a mí me gusta, independientemente de que ahora esté mal, porque está esa lucha, esa guerra arancelaria con Trump, que ahora Trump está diciendo que le va a poner aranceles del 25% si India le sigue suministrando armas a Rusia o comprando armas. Entonces, cuando eso se arregle, yo creo que India va a ser un mercado en el que hay que invertir. Y ojo, es un mercado muy consistente, que está al nivel de la tecnología americana y del growth americano, que te da rentabilidad del 20% anualizado a largo plazo. O sea, que me parece fundamental. China me parece que tiene un riesgo adicional por el hecho de que es un gobierno que no es una democracia y que los dirigentes intervienen y regulan todo el mercado, con lo cual ahora parece que están un poco más intentando favorecer a la bolsa, pero hemos tenido años como 2021, 2022 y 2023 en que el batacazo ha sido enorme, ¿vale? Entonces, este año y el año anterior parece que ya no han dado el gatillazo, porque en 2022, 2023 subía 2 meses y luego volvía a bajar. Ahora parece que se ve más consistencia en esa tendencia alcista. Parece que el mercado inmobiliario chino se está recuperando, que hay mayor confianza en los consumidores, que los dirigentes chinos están apostando por la bolsa china, que las empresas chinas están aumentando los dividendos, recomprando acciones, haciendo recompras de acciones. Y luego, fundamental, que la tecnología china, Alibaba, Tencent, Meituan, está muy barata respecto a la tecnología americana. Entonces, sí puede ser una buena inversión ahora mismo. Y bueno, ya si gana un acuerdo comercial con Trump, claro, yo creo que van a llegar, porque en el 2018, cuando me pilló a mí todo lo del fondo indexado ese, al final llegaron a un acuerdo, pues yo creo que al final China y Estados Unidos van a llegar a un acuerdo, porque si no se hundiría tanto Estados Unidos como China. Y bueno, se ha llegado a un acuerdo con la Unión Europea, un mal acuerdo para Europa, pero China es mucho más fuerte y seguro que va a ser capaz de conseguir un buen acuerdo, con lo cual a mí sí que me parece bien estar posicionado en China, ¿vale? Pero yo creo que la tendencia más importante va a ser el oro ahora mismo, porque los gobiernos siguen endeudándose, y el Bitcoin, que también es una reserva de valor impresionante. O sea, en abril, por ejemplo, el Bitcoin, cuando todo el tema de la guerra arancelaria con Trump, aguantó bien. Aguantó muy bien. Aguantó bien y ha rebotado muchísimo. O sea, nosotros estamos en las carteras ultra agresivas invertidos en ¿Cómo lo haces? ¿A través de qué vehículos? Fondos de inversión que invierten en empresas que bien invierten en Bitcoin, como MicroStrategy, o que de alguna forma están vinculadas al Bitcoin, como Galaxy Digital o Coinbase, claro, o Marathon Digital. Entonces son fondos. Hay algunos que tienen 1/3 de su cartera en ese tipo de empresas, y hay otros que tienen toda su cartera invertida en empresas vinculadas a criptomonedas. Entonces son los que han rebotado muchísimo. Desde abril han rebotado un 40%. Joder. O sea que es una brutalidad. Oye, Jorge, volvamos un poco a tu persona. Es decir, decías antes que tú los fines de semana compras expansión y tal, pero ¿qué usas tú para estar siempre informado? ¿Qué medios usas? ¿Qué analizas? ¿Con qué cuentas? Tú dices, oye, mi ritual para estar informado es este. ¿Cómo lo haces? Bueno, yo, aparte de oíros a vosotros... Muchas gracias. Lo primero que hago, cada vez que me levanto por la mañana, es mirarme el análisis de Bankinter de Ramón Forcada. Buenísimo. Que me parece que es súper completo, muy, muy, muy completo. Luego se podrá equivocar o acertar en si asumir más riesgo o menos riesgo, pero
la información que da ese hombre es magnífica. Escucho el podcast de Cárpatos, de José Luis Cárpatos, que también son 15 minutos por la mañana para empaparse de forma muy resumida de lo que ha hecho el mercado el día anterior, qué se prevé para el día siguiente, para la semana. Escucho a José Luis Cava, que habla mucho pues, de oro, de Bitcoin, del S&P 500, de China, de Europa, de Alemania. También leo mucho, leo La Expansión, El Economista, el 5 días, la newsletter de Zumito para saber también un poco todo, vamos. Intento empaparme de todo, diferentes voces, diferentes análisis, ¿no? Y para tener... Diego Puertas es un amigo también de la comunidad. Analista macroeconómico magnífico, que antes era muy de, pues, de invertir en empresas y ahora ha virado un poco más al análisis macroeconómico y todos los días nos regala media hora de análisis de todo el entorno macroeconómico de las empresas. Es una maravilla. Y luego los gestores, veo qué hacen los gestores, hacia dónde rotan. Es muy importante seguir las carteras de cada fondo, porque hay mucha gente que invierte en un fondo, que oyen en la radio, en un podcast o no sé qué, y se sientan ahí. Y no, lo que hay que hacer es consultar la ficha mensual cada mes para ver si ese gestor ha rotado a sectores defensivos o a sectores agresivos, para teniendo en cuenta el entorno macroeconómico, si cambiar de fondo o no. Jorge, ¿y te has planteado alguna vez en tu hoja de ruta, aunque fuera muy a largo plazo, gestionar un fondo? Bueno, me lo propusieron ¿Sí? En el 2022. A ver, un gestor de fondos me dijo, pues eso, me dijo, mira, que te puedo ayudar, no sé qué, para hacer un fondo de fondos, ¿sabes? De decidir en qué fondos en qué fondos invertir, perdona. Yo la verdad que estaba empezando ese año con fondos a fondo y la verdad que no me pareció lo más favorable para mi negocio y bueno, nunca lo descarto. Es verdad que a mí lo que más me gusta son los fondos y seleccionar fondos y creo que esa labor la hago en fondos a fondo, pero yo nunca descarto nada, yo qué sé. ¿Sabes? A lo mejor cuando me retire o yo qué sé, pues a lo mejor hago eso y ya está, no sé. Oye, por cierto, el nombre de fondos a fondo es imposible que sea más bueno, ¿eh? Eso es la hostia, claro, ¿eh? Estaba claro. Bueno, yo vengo del mundo del marketing. ¿Lo tenías claro de primera hora? Sí, ¿no? Sí, bueno, cuando lancé Twitter, la marca en Twitter, porque fíjate que yo cuando empecé a invertir me gustaban más las acciones que los fondos. Pero luego ya empecé a invertir en fondos, me empezó a gustar, me empezó a tirar el gusanillo, vi que tenían mucho menos riesgo, que eran mucho más estables y me decidí por los fondos y yo vengo del mundo del marketing y la verdad que los fondos a fondo se me ocurrieron rápidamente y pensé, esto es ganador, ¿no? Caballo ganador. Y precisamente, Jorge, en ese viraje del mundo del marketing a ahora, llamémosle 100% financiero, ¿cómo ha cambiado también tu relación laboral con el dinero? Es decir, ¿notas que ha cambiado a la hora de tú tomar tus propias decisiones de inversión? Decisiones ya no solo de invierto este fondo y lo roto por este otro, sino decisiones tipo compro una vivienda, la alquilo, vendo, soy más de controlar mis gastos que cuando trabajaba en el sector del marketing. No sé, ¿ha cambiado también el Jorge persona su relación con el dinero o sigue siendo la misma? A ver, yo creo que sobre todo hay que fijar en la relación con el dinero, hay que fijarse en la inflación. Hay que ver que fue lo que me dijo mi padre desde que era pequeñito, fíjate en la inflación, invierte en cosas. Y yo en el año 2000 pues intenté esa primera aproximación invirtiendo en las .com, luego me acongojé, por así decirlo, y ya hasta el año 2018, fíjate, desde el año 2000 hasta el año 2018 no invertí en nada, ni acciones, ni fondos, ni nada, hasta ese año que me di cuenta pues eso, de que la inflación se estaba comiendo mi dinero. Totalmente. Y que necesitaba ganar más dinero que la inflación. Yo, sinceramente, pienso también que el dinero está para disfrutarlo. O sea, que el dinero no es
pero creo que nadie debe de vivir por encima de sus posibilidades. Creo que todo el mundo debe de intentar conseguir cada año algo más que la inflación de rentabilidad y también invertir, o sea, diversificar no solo en fondos, sino también en inmobiliario, en Bitcoin o en fondos que invierten en Bitcoin, en oro. O sea, tener una cartera lo más diversificada posible por si un año falla algo, que lo otro se aprecie. Por ejemplo, el inmobiliario, vimos que del 2008 al 14 bajó muchísimo. Yo tuve la suerte de que invertí mi primera vivienda en el año 2012, que estaba muy, muy devaluada. Pero hay gente que empezó a invertir en inmobiliario en el año 2008, se metió una leche impresionante. Entonces, por eso es importante invertir en fondos, invertir en oro, invertir en Bitcoin, tener una cartera de inversión lo más diversificada posible, ¿no? por así decirlo. Pero es verdad que yo no soy un ejemplo en austeridad, por así decirlo. Pero sí que he dado el paso de mirar que es intentar sacar más rentabilidad que la inflación cada año. O sea, cada año es un año nuevo en el que hay que sacar mayor rentabilidad que la inflación. Oye, Jorge, vamos terminando la charla. ¿Quién te gustaría que tuviéramos aquí sentado? Te dice, oye, me encantaría veros una entrevista aquí, que le hagáis estas preguntas a alguien relacionado también con fondos, con finanzas. ¿Puedo dar dos nombres o solo uno? Por favor, vale. Ya ponemos en el aprieto a dos personas en vez de a una. Bueno, uno es Galician Investor, que es un analista de empresas. Sí, lo conozco. He hablado alguna vez con él con mensaje privado. Es un tipo súper humilde, o sea, a mí es que me encanta la gente humilde, o sea, la gente honesta, humilde, noble, y él es un tipo súper humilde que sabe un montón, que analiza las empresas a conciencia, que nunca se las da de yo sé más que nadie, súper transparente en todo. ¿Sabes? Me parece que se lo merece, no solo porque saca unas rentabilidades muy altas a largo plazo, sino también porque realmente, habitualmente en este mundo de la inversión solemos estar todos como muy por encima de los demás, o mirar por encima del hombro de los demás, sí. Cuando yo creo que debería partirse más de la humildad. Y él es un tío súper humilde y hace un trabajo increíble. Y luego, y Pobre Millennial también. Pobre Millennial lo conocí en persona, en Madrid. Es un tío majísimo, es súper generoso. Sí. Aparte de ser un crack que comunica oralmente y de forma escrita, o sea, escribe como Los Ángeles, y el tío tiene una seguridad, una confianza en sí mismo, es súper asertivo, increíble. Es un tío también que no se las da de ser el que más sabe nada, sino que estudia muchísimo, te hace unos análisis de fondo también en su newsletter, en su newsletter de empresas como AST, ASML, increíbles, unos análisis buenísimos. Y es además un tío generoso que te ayuda, que te da difusión. Entonces yo creo que ese doble tipo de persona, ¿no? que es muy diferente entre sí, pero que tienen los dos buenas características. Pues a mí me gustaría que les entrevistéis, pues y estoy seguro que os va a aportar muchísimo valor. Pues le mandamos el clip y le ponemos en un aprieto y los vemos por aquí si ellos quieren. Oye, Jorge, última pregunta. Te voy a pedir que te mojes sin que sea recomendación de nada y obviamente nos podemos equivocar, pero ahora mismo, ¿qué 3 fondos te flipan? ¿Qué 3 fondos tú dices? Oye, estos, macho, lo estoy mirando justo ahora, en el momento de la entrevista, a lo mejor cuando se publique has cambiado de opinión, pero justo ahora que tú digas, me parecen una pasada. Vamos a ver, bueno, voy a seguir un poco con mi línea, mi tesis de inversión, ¿no? Para este año y el siguiente, que son las small caps europeas, por esos bajos tipos de interés que hay en la zona euro. Y en ese sentido me gusta mucho el Alken Small Caps Europe, que es un fondo de una gestora especializada en Europa como es Alken,
que, o sea, su gestor, Nicolás Walewski, se conoce las empresas europeas como la palma de la mano, ha invertido en empresas como Rheinmetall, como Zegona, sacando unas rentabilidades brutales. Yo estoy invertido no en el Alken Small Caps Euro, sino en el Alken European Opportunities, que es un fondo muy similar, pero más de mid caps. Y bueno, lleva, o sea, un 20% desde abril, o sea, una brutalidad. Ese es un fondo que me gusta mucho por esas bajadas de tipos de interés en la zona euro. Luego hay otro fondo, un fondo de renta variable americana muy enfocado a la tecnología, empresas disruptivas, que es el Morgan Stanley US Growth, ¿vale? Que es un fondo que sé que invierte en Uber, en Shopify, en Mercado Libre, en Tesla, un poco esas empresas innovadoras que están dando unas rentabilidades muy, muy buenas. Y que yo creo que van a tener, bueno, lleva igual desde abril, lleva un 25% de rentabilidad, una brutalidad. Nosotros estamos invertidos en ella y ha sido un acierto absoluto. Y yo creo que ahora con las bajadas de tipos de interés que va a haber en Estados Unidos en septiembre, si esos datos de empleo malos se siguen confirmando, creo que va a ser un fondo muy, muy bueno. Ya en el año 2020 sacó un 115% de rentabilidad. 2023 y 2024 está por encima del 40%, y yo creo que este año lo va a seguir haciendo también muy, muy bien. Eso sí, estos dos fondos son fondos para gente muy agresiva, ¿vale? O sea, son para inversores conservadores o para inversores moderados. Si eres un inversor conservador moderado, no debes de invertir en este tipo de fondos, ¿vale? Y luego la tercera es un fondo de mineras de oro, ¿vale? En oro, ya hemos dicho cuál es la tesis de inversión. Los gobiernos americanos y europeos están endeudándose a lo bestia, ¿vale? El oro protege contra la inflación, contra ese excesivo endeudamiento. Los bancos centrales chino, indio, de Europa del Este están apostando por el oro, y eso da soporte a su cotización. Y en oro se puede invertir mediante ETFs que replican el precio del oro, que tienen mucha menos volatilidad, o se puede invertir a través de fondos de mineras de oro que tienen más volatilidad, pero se apalancan en el precio de oro para incrementar los dividendos, hacer compras de acciones, con lo cual eso en una tendencia alcista del oro da mucha más rentabilidad, ¿vale? Lo que sí que es verdad es que hay que escoger un fondo de mineras de oro que tenga poca volatilidad. Y a mí me gusta mucho el Edmond de Rothschild Gold Sphere, que es un fondo que ha tenido una máxima caída en este año en la tendencia alcista del oro del menos 8% en los 12 últimos meses, que es igual que la de los ETFs, ¿vale? Y bueno, sobre todo por eso, por ese fondo que está más enfocado a evitar el riesgo, que tiene un enfoque más defensivo, ¿vale? Su gestor se enfoca mucho. Edmond de Rothschild es una gestora que busca la preservación del capital de sus clientes, y ha diseñado este fondo para eso, para que tenga una menor volatilidad. El gestor está muy enfocado en eso, en evitar el riesgo, y creo que puede ser una tercera opción también muy buena, sobre todo para el verano, porque cuando baja la renta variable suele subir el oro, que que descorrelaciona mucho de la renta variable. Entonces, una buena idea de inversión, que no es recomendación, sería eso, empezar a invertir este verano en oro, ahora que se ha estabilizado un poco el precio durante estos meses. Y luego, después del verano, cuando haya caídas en la renta variable, pues invertir más en fondos de small caps de tecnología.
Jorge, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Espero que hayas estado cómodo. Muchísimo. Y ya sabéis, todos vosotros, cuando queráis informaros de fondo, bueno, pues ya sabéis, si queréis saber de fondos a fondo, pues la cuenta de Jorge en Twitter, su servicio, que precisamente habla de eso, de fondos a fondo. Ya sabéis, si os ha gustado, suscribiros. Espero que os esté apasionando esta colección de podcast que estamos haciendo con insiders del sector, de distintos sectores, como es el caso de Jorge, personas expertas, y darle like, seguidnos y ya sabéis, esperad al próximo que vendrá otro invitado de auténtico lujo. Un abrazo, Jorge, un abrazo a todos, chao. Un abrazo.